Hola, ya estamos iniciando para que más personas se puedan unir. Ahí ya está Blanca Levín, con quien realizaremos esta transmisión en vivo, y también Cata Alonso. Hola Blanca. Hola, estoy tratando de ponerme en un lugar donde la luz no moleste, espérate. Ya, ¿Podemos apagar eso? que No, conecten. aquí tengo mejor luz de afuera. Hoy un saludo para Ítalo Araúz, que veo que se unió, que es amigo. Están uniendo a personas a esta transmisión en vivo, así que estamos esperando que llegue Cata Alonso, para que nos mande una solicitud y podamos empezar ya de manera oficial este Instagram Live que estamos realizando hoy día y que queremos. Ahí están mandando saludos a las personas, que bacán que se conecten hartas personas. Sí. Eh, Ahí está. eh, Todavía no se conecta Cata. Le voy a escribir un segundo para saber si se puede hacer la transmisión. El aspecto de... No, no. Me encanta jugar con los filtros. Ahí parece que está más, ahí está más iluminada la cosa. Sí, igual se veía bien recién, no había problema. Sí, es que, no sé, yo encuentro que a lo mejor tengo sucio el lente nomás. A ver, espérate. Voy a Sí. limpiar. Ya, bueno, ¿Será para eso? mientras tanto esperamos a Cata, le contamos que este es el tercer Instagram Live que estamos realizando como Codex Verde en el año, y que en este contexto lo vamos a realizar sobre el podcast Sacrificada, que tengo entendido salió hace un poco más de un mes, quizás dos si no me equivoco, y que finalmente vamos a hablar con Blanca Levín. Vamos a hablar con Cata Alonso para que nos puedan contar un poco sobre tanto el proceso creativo del podcast, así como también la importancia que tiene hoy día este podcast, la importancia que tiene para las comunidades que también hoy día están haciendo una defensa del territorio. Así que es sumamente importante que varias personas igual ahí, si quieren, vayan dejando sus preguntas, vayan dejando sus comentarios, porque encuentro que es una gran iniciativa. Encontramos de Codex Verde que es una gran iniciativa y que sería genial que más personas obviamente la puedan conocer y que puedan estar atentos también a qué es lo que se viene respecto a esto. Ahí me está hablando Cata Alonso, así que vamos a esperar qué me dice. Bueno, les comento también que ayer fue el 8M, ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Entonces para nosotros también, para nosotras es súper importante dar a conocer estas iniciativas. Ayer muchas fuimos a marchar, muchas fuimos a la calle exigiendo los derechos mínimos que necesitamos para avanzar hacia una sociedad más justa. Y también creemos que no solamente está el tema de la lucha que uno hace también en su propio hogar, la lucha que también hace en sus trabajos, sino que también hay una lucha ambiental, porque el feminismo hoy día también está en esa temática. Ya hay muchas mujeres que incluso hoy día ya no están con nosotras, porque han muerto luchando precisamente por la defensa de sus territorios. Ahí está Cata, que me dice que solicitó unirse, pero no tenemos la solicitud. Cata, creo que en una parte tienes que poner un más y ahí deberías poner que se puede solicitar unirse. Sí, abajito, ahí como al lado de donde uno escribe, hay un signo más. Y apretas el signo más y después apretas una camarita para unirte. Cata. Ya. Y yo tampoco puedo mandar la invitación acá, la estoy mandando, de hecho. Sí. La puedo mandar, así que invitar. Ahí igual te invita, ahí tengo la solicitud, parece. Aceptar. Ujú. Entonces, Llegó. Hola, Cata. Hola, ¿cómo ¿Cómo están? estás? Bien, ¿y Bien, ustedes? estás de lado. estás de lado, Cata. Ahí sí. Voy a poner algo atrás para que se paren. Sigan nomás. Entonces, esto más que nada como contexto, y bueno, estamos muy felices ahora
nuestras dos invitadas. Les cuento un poco sobre cómo forma de contextualizar antes de que ellas también empiecen a conversar. Bueno, Sacrificadas es una producción internacional, tengo entendido, de Amphibia Podcast, que es de Argentina, y la Fundación FES acá en Chile, que que hay 4 historias de mujeres que hoy día están por contra el ecocidio y en la defensa de diferentes territorios en las zonas de sacrificio en Chile. Por lo mismo, hoy día estamos con Blanca, que es una reconocida actriz nacional, ya la conocen, y además es voz de este documental sonoro, y también un catálogo que decide de Musotare, Mujeres, Sacrificio en Resistencia y Puchucaví, y también activista ambiental. De hecho, uno de los relatos se trata de esta. Así que para iniciar, empecemos un poco que nos puedan contar de qué se trata Casas Sagradas, para que tengamos más contexto, no solamente una descripción, de qué tratan los 4 platos que existen hoy día, zonas específicamente se destacan Que la no... Sí, y ahora, a mí me pasa lo mismo con ella. ahora Sí, sí. Sí, ahí sí. Te ya. estuviste contando un montón en todo lo que dijiste, entonces te escuchábamos a pedacitos. Ya, pero empecemos, para que me cuenten más o menos bien de qué se trata Podcast Sacrificadas y Ya, también de qué forma se llevó a cabo en ya, diferentes zonas del país. perfecto. Bueno, Sacrificadas es un podcast documental que cuenta un poco la historia de ciertas zonas de sacrificio, ciertos lugares y mujeres que han defendido, que han en el fondo puesto en riesgo sus personas por la defensa de la causa ambiental, del derecho humano de vivir en un lugar libre de contaminación, o en un lugar con derecho al agua, como un bien común, etcétera, ¿ya? Son 4 capítulos en los que sus protagonistas son 4 mujeres, porque en el fondo lo que pretende relevar este podcast es decir que son justamente las mujeres las que habitualmente se hacen cargo como de luchar contra el ecocidio en todas partes, por diferentes razones que vamos a conversar después. Sacrificado, podcast producido por Amphibia Podcast. Se acaba de hacer el lanzamiento oficial de Amphibia Chile, que es una digital que está funcionando desde septiembre. Y PES Chile, quienes financiaron este proyecto, que es una fundación que no me sé el nombre porque está en alemán, tú te lo sabes, Cata, me imagino. Friedrich Ebert. Eso, la Fundación Friedrich Ebert financia diferentes proyectos que básicamente tienen que ver con la protección de las democracias en el mundo. Eso entiendo que es como su objetivo mayor. Súper. Y Cata, ¿nos puedes contar un poco cómo surgió también esta idea de también participes? Porque uno de los relatos precisamente se trata de cómo fue ahí el nexo con Blanca, o también con Amphibia Podcast, en fin, cómo llegan a ti y cómo tú también decides participar en este proyecto. Mira, nosotros trabajamos con la FES hace muchos años, en realidad. Y me llamó Cristian Sánchez, que es el encargado de medio ambiente y de relaciones humanas de la FES, junto a Blanca, y me pidieron una entrevista. Y tuvimos todo un día recorriendo la zona y conversando. Y así lo hicieron con varias activistas, porque yo no soy la única ahí, que también han sido amenazadas y también llevan la lucha en sus territorios. Y después la Blanca te puede contar por qué salí yo a este baile, porque tuve que aprenderme texto que me costó muchísimo porque no es lo mío, pero creo que al final salimos airosos, ¿no? Salió bueno. Y ahí hicimos una cosa muy bonita, fue un relato muy bonito con la hija de Blanca y conmigo, que era la hija de Blanca, era yo de joven, digamos. Así que creo que salió bastante bueno. Y lamentablemente las salas eran muy chiquititas, así que quedó mucha gente afuera. Así que vamos a ver si lo podemos seguir intentando, aunque nos cueste, porque Sí, el resultado es bueno. sí, Dale, a lo que se... Perdona, que a lo mejor hay gente que está acá al live y no saben de qué estamos hablando, porque en el fondo, primero estábamos hablando del podcast. Nosotros hicimos
este podcast, que fue efectivamente subido a las plataformas hace un par de meses, fue en enero, fueron 4 lunes de enero que se iba subiendo capítulo a capítulo. Y nosotros en el lanzamiento de Revista Anfibia, que fue antes de ayer, hicimos una performance que era un eco justamente del protagonista catalán aquí presente. Entonces, Revista Anfibia es una cosa curiosa, ellos como que instalan nuevos conceptos dentro de las maneras de periodismo. Es una revista que lleva ya 10 años en Argentina, celebrar el 10º aniversario, se instala en Chile, y ellos instalan el concepto de periodismo narrativo y periodismo performático. Entonces, para hacer una performance que combinara el tema del podcast, el primer podcast de Anfibia en Chile, hecho en Chile, y conectarlo con el lanzamiento de la revista. Entonces, qué mejor manera de hacerlo que con una performance, ¿ya? Y originalmente la idea era hacer un podcast inmersivo, ¿no? Es decir, tener acá todo como básicamente contestando las mismas preguntas a mí, que soy la narradora, que le hago preguntas en el podcast. Y ahí nos planteamos con el director de Revista Anfibia, con que era como, ¿por qué vamos a hacer en vivo el podcast si la gente ya hace 2 meses lo ha podido escuchar en las plataformas? O va a ir a escuchar lo mismo que yo en esta experiencia que además tampoco teníamos tantas lucas como para ponerle audífonos a cada persona y que fuera escuchando. ¿Por qué no hacemos algo donde hay elementos del teatro, que esto sea una performance teatral, no necesariamente 100% periodística, y llevemos este relato documental de Cata Alonso, pero pongámoslo en la ficción, y pongamos el punto de cómo era antes, cuando ella era y así lo trata en el podcast, y pongamos a esta niña en contraposición a Cata para narrar esto. Entonces, esto fue una performance que se llevó a cabo el martes en la sala N del GAM. La primera función fue rápidamente en la GAM, y a la segunda fueron invitadas como grandes autoridades del mundo de la cultura, de la política. Estaba Maisa Rojas, la ministra de Medio Ambiente, estaba también la subsecretaria de Humanos, porque nos es importante invitarla, porque los humanos están en todas las cosas. Está muy bien, este año se celebran, o sea, no se celebran, pero se conmemoran los 50 años del golpe militar. Por lo tanto, uno dice derechos humanos y mucha gente tiende a pensar inmediatamente en el desaparecimiento. Resulta que hay muchos derechos humanos que se transgreden día a día, y no solamente, ¿no?, como con el derecho a, no sé, pensar libremente, o a sin ser perseguido, o a, qué sé yo, a la vida, sino también a vivir en un ambiente de contaminación, derecho a la salud, derecho a un montón de cosas que están presentes en nuestro podcast. Para que entiendan, estoy conectando, cada una apagar el micrófono, Cata y Blanca, mientras yo hablo, y después cuando cada una habla, lo vamos a ir prendiendo, a lo mejor así también se escucha un poco mejor para quienes están en la transmisión. Okay. Bueno, como les cuento, el podcast, como decía Blanca, salía todos los domingos, se lanzaron 4 episodios, y además de este podcast se hizo una performance, una obra de teatro en el GAM, donde estuvo Blanco, donde estuvo Cata y donde participaron diferentes autoridades. Esto a raíz del segundo episodio del podcast, que si no me equivoco se llama el Chernobyl chileno. Entonces también a raíz de eso nos gustaría, Blanca, Cata, que nos puedan contar sobre los otros 3 episodios, de quiénes son, en qué zonas, de qué zonas son específicamente, y de qué temáticas se hablan en esos otros 3, porque el segundo es de Cata, y en un ratito más vamos a indagar más en ese podcast, pero de manera general, de quiénes son los otros 3 que se lanzaron. ¿Y por qué también se escogen a lo mejor a estas activistas, o cuál es la importancia que tienen para dar a conocer su relato y su lucha ambiental en esas zonas? Ahí no sé quién. Donaire, por ejemplo, es una de ellas, que es una luchadora y formadora de mujeres moatimas, una luchadora del agua de Petorca y toda esa zona. La han amenazado muchas veces, han tratado de secuestrar a sus 2 hijas, y además le quemaron la casa hace poco. Ella es una de las elegidas. Blanca sigue. Sí, bueno, ese capítulo que es el último, que es el 4º capítulo, es muy bonito, porque además
habla también en este capítulo la hija, una de estas hijas amenazadas, como dice, de Lorena Donaire. Su hija se llama Florencia y es una chica que, bueno, el año pasado la conocí, fui a su territorio y todo, y es una chica que debería haber estado cursando cuarto medio, y sin embargo, justamente por ser hija de quien es hija, por ser activista que se ha ido en contra como de las empresas de la zona, de las industrias de la palta, etcétera, que es digamos ahí en la Ligua, Petorca, Claro. su hija no era admitida en el colegio. O sea, además perdía el derecho a la educación, eso me parece feroz. Bueno, otro capítulo, bueno, para que vamos a contarlos todos, ustedes pueden ir a la plataforma a escucharlos, pero hay otro que es distinto, que es en la región de los ríos. Entrevistamos a la Machi Millaray, Es que muy ella está importante. en la defensa del río Pilmaiquén, se ha ido contra las hidroeléctricas y todo, estuvo presa, la metieron en un baile con un lonco, parece que pero además ahí aparece otro tema que va más allá solo de la cuestión ecológica, tiene que ver el tema de la cosmovisión, porque para el pueblo mapuche, sus espíritus, digamos, de su cosmovisión, sus ancestros, circulan a través del agua. Entonces la protección del río Pilmaiquén no solamente es una cuestión ecológica, sino que también un tema espiritual, ¿no? Muy fuerte en la cultura. Así que los invitamos a escuchar estos 4 episodios de Sacrificadas que están No, y Cata. además el de la marcha es excelente porque además ella ve todo lo que es medicina mapuche, entonces es súper importante y es muy bonito el podcast que se logró con ella, es muy emotivo, así que los invitamos a verlo, a escucharla, ¿no? Ya. Y ahora, para también todo el proceso creativo, tú tuviste a los territorios de forma presencial, hacer las encuestas. Cata, ¿cómo cuéntanos también en ese sentido cuando Blanca se acerca, qué te generó cuando supiste sobre este proyecto? Porque finalmente Quintero Puchuncaví es una zona de sacrificio donde por poco todos los días hay varamientos de carbón, también casos de contaminación respecto a diferentes empresas, los diferentes también recursos que se han impuesto en ese también. ¿Cómo tomas también este proyecto tú? ¿Consideras que y hoy día también es una cosa importante para la gente de estas comunas? Mira, yo solo sabía que era un podcast, hasta ahí llegué a mi información. Mi preocupación era un poco atenderlos bien y que no se me intoxicaran, porque nos ha pasado muchas veces que en entrevistas la gente se nos intoxica. Así que no, Blanca además es una persona muy cálida, hicimos al tiro, muy buena amiga, no hubo problema, yo a Cristian lo conozco hace años. Así que mantuvimos una buena conversación y fue un día entero, fue largo, pero siempre pensando en el podcast común y corriente que tú hablas y te escuchan. Jamás, nunca me imaginé lo que salió, digamos, finalmente. Que no debe haber salido demasiado bien porque yo no soy actriz, pero por lo menos logramos hacerlo. Y la gente quedó contenta. Lo mejor que te digo de esto, que en el fondo es un tipo de periodismo diferente que lo encontré espectacularmente bueno, es que es completamente distinto a lo que hemos hecho siempre, porque te toca la parte emotiva y te llega al corazón. Y creo que eso es mucho más importante que lo que hemos hecho hasta ahora. Así que estoy muy contento. Gracias, Blanca. Sí, bueno, no, yo también fui Gracias convocada. gracias a la paciencia de Blanca, porque ella hizo todo al final, nos dirigió, todo. Así que, No, pero el podcast también se adscribe dentro de este concepto de periodismo narrativo. O sea, si bien hay Cata Alonso, pero también los sonidos que registramos en los lugares juegan un rol importante, la narración, cómo se cuenta la historia, juega un rol importante. Y luego, claro, a la performance, que claro, en el fondo nosotros a través de un lenguaje que es artístico, comunicamos de otra manera y uno está acostumbrado como a escuchar las noticias todos los días y uno dice, uy, qué terrible lo que pasa aquí. Y al día siguiente viene un portonazo y se nos olvidó y es así. Empezamos como a naturalizar este tipo de cosas, las malas noticias, las situaciones que existen en distintas regiones del país, como que se nos empieza, además por el centralismo eterno de Chile. Entonces, esta performance de alguna manera apela como a entrar
por otro lugar, o sea, a través de las emociones, de las sensaciones, y eso tiene como una fijación en la memoria mucho más potente que una noticia, una entrevista, algo que sale en cualquier parte. Y desde ese lugar fue que consideramos importante hacer, digamos, esta performance para lanzar la revista Anfibia en Chile y para dar cuenta de este podcast y que sea una invitación también. O sea, la performance no era el capítulo 2 del podcast, como te decía, no fue un podcast inmersivo, sino que es una muestra, es como un eco de ese capítulo para invitarte a que tú vayas y escuches los 4 capítulos del podcast. Súper, entendiendo esto que también me dices, Blanca, que por ejemplo un día se nos olvida después lo que sucede en Quintero Puchuncaví, lo que sucede en otra zona, porque hoy día también se hace tan relevante hablar también en estos espacios y que sean las voces feministas las que luchan por sus territorios, dar esa voz? Porque entendiendo también la crisis climática que existe, entendiendo la crisis ecológica que atravesamos como planeta, ¿por qué se hace relevante también no solamente contar las historias a lo mejor desde la perspectiva más técnica o de lo que ocurre, como, no sé, contaminación, etcétera, sino que a lo mejor también desde la parte más emocional? ¿Cuál es la relevancia que ustedes le ven y que también para que llegue al resto de las personas? Bueno, la importancia mayor es dejar de ser zona de sacrificio. No pueden existir las zonas de sacrificio en ningún lugar del mundo. Y esto apela justamente a las emociones y apela justamente a tu racionalidad interior. Te obliga a repensar. Y creo que eso es lo que nosotros perseguimos. Que perseguimos dejar de ser zona de sacrificio. En el fondo es eso, ¿no es, Blanca? En el fondo, claro, es eso, es como dar cuenta, denunciar lo que está pasando, pero también que esta mirada y esta como fijación en la memoria permita que la gente no solo reflexione, sino que tome acciones en concreto que apunten o a cambiar las cosas y si no, por lo menos a tener mayor conciencia de tu entorno y de lo que haces con ese entorno. Y ya para volver, ya para ir más o menos cerrando un poco, ¿me puedes contar también sobre esta performance que hiciste en el Centro Cultural Gabriela Mistral? ¿Van a haber acciones? ¿Esta era la única? ¿Se van a presentar o van a hacer a lo mejor ahora para no sé, han hablado de eso, como a lo mejor ir generando este espacio, porque que esta es como la invitación igual a que la gente y al mismo tiempo después decía, oye, ¿sabéis que quiero escuchar los otros capítulos, que quiero escuchar los 4 capítulos sobre este podcast? Entonces, a lo mejor usted da otra más, o va a ser la misma, pero en diferentes fechas. Mira, lo conversamos informalmente en el cóctel después de la revista Anfibia con varias personas, o sea, la gente estaba realmente impactada, les encantó. Me acuerdo que estaba Maite Albert, ella es documentalista, o sea, le encantó este formato, como la cosa tal. Y varias personas nos acercaron así como, oye, queremos hacer cosas con ustedes, ¿no? O sea, una persona que venía de la Subsecretaría de Derechos Humanos decía, oye, hagamos cosas como esta, qué sé yo. Y digo, ya, pero esto no se hace así nomás, pues alguien lo tiene que financiar. Esta performance fue financiada por FES Chile, que financia todo el proyecto del podcast también. Bueno, hay que hablar con ellos y con otros más quienes quieran hacer algo así. Estas eran 2 únicas funciones que se en el GAM. La primera fue, como te decía, para público abierto, que el GAM agotó todas las entradas, era gratis además. Y la segunda era como para invitados especiales. Dentro de estos invitados especiales hubo varias gente en lo que pudiera, si bien no son la gente que tiene poder, pero sí tiene poder a otro nivel, ¿no? Por ejemplo, estaba Álvaro López de los Bunkers, que decía, no, esto tenemos que llevarlo a Concepción. ¿Por qué? Porque cerca de Concepción está, qué sé yo, la Coronel, que es una de las 5 zonas de servicio en Chile. Cata proponía, porque nosotros en algún momento pensamos llevar esta performance como a las zonas de sacrificio misma, como hacerlo en una escuela, en Quintero, y Cata dice, no, esto tenemos que hacerlo en Valparaíso, ya es un tema como región, ¿no? Claro, tiene todo el sentido del mundo que más gente la pueda ver, que más gente conciencia, que tomen conciencia sobre lo que pasa en su región a pocos kilómetros. Eso. Ojalá que lo podamos hacer, pero no sabemos. ¿Ah? Ahí alguien va a tener que financiar el asunto. Si logramos financiamiento, estamos dispuestos. Obvio.
Estamos disponibles. Ya que qué pena igual que haya sido solamente dos, pero qué bien por las personas que pudieron verlo y también qué bien que haya tenido tanto impacto y también tan buen recibimiento del público y no solamente del público en general, sino que también a lo mejor de personas que hoy día están tomando las decisiones frente a políticas públicas ambientales y sobre lo que está pasando finalmente en todas estas zonas de sacrificio y en general en lo que está pasando con el medio ambiente y la crisis ecológica y climática que tenemos como planeta. Eh, También ya lo mismo, pero ahora sobre el podcast. ¿Hay alguna también, o han pensado una segunda, no sé, una segunda temporada de este podcast, teniendo en cuenta que en Chile hay muchas historias de mujeres defensoras de la naturaleza, entendiendo que también hay otros conflictos ambientales, por ejemplo, lo que tú nombrabas en Coronel, en Mejillones, allá hacia el norte también, además el extremo sur. Entonces, ¿han pensado a lo mejor una segunda temporada de Sacrificadas con nuevas voces que puedan también tener que contar qué es lo que se vive en esa zona y como tú decías, Blanca, que la gente conozca realmente lo que pasa a solo kilómetros de su hogar? O sea, obvio que nos encantaría, pues. No tenemos noticias de que eso vaya a ocurrir, pero claro que nos encantaría y además que yo creo que sería como un buen punto de partida. El otro día me contaba, estuve conversando contigo, Cata, en el cóctel. Claro, tú fundas, ¿no es cierto?, Mujeres de Sacrificio en Resistencia, pero que realmente cachan con las organizaciones, porque no existe una red como real de todas estas mujeres que a lo largo del chileno luchan por su causa. Entonces sería súper interesante poder recopilar, poder segunda temporada del podcast, de alguna manera conectarla. Yo creo que más fuerte es la lucha y más fuerte es la presión. Bueno, en eso nosotros tenemos una red de mujeres que se llama Mujeres en Resistencia, que hay activistas de todo el país, así que se la ofrezco, pero feliz para que sigamos haciendo sacrificadas. Y ellas van a estar muy contentas también, porque ahí están todas las problemáticas que tiene en este minuto el país, en toda la región. Sí, súper, sería muy bueno, como que ojalá pudiese lanzar una segunda temporada, porque el formato es bueno, es atractivo el formato sonoro, y además no solamente está la voz de Blanca, sino que también, como decía Blanca, hay sonidos especiales respecto a las mismas zonas, como que, no sé, por ejemplo, el primer capítulo es músico, como respecto al tema de la escucha. Entonces, sería bueno que esto pudiese expandir y de tal forma que también pudiesen contar el relato de más defensoras también de la naturaleza. Y ya para ir cerrando, porque entiendo que también Blanca tiene que irse y Cata también, ¿cuál es la invitación a la gente para que escuchen el podcast Sacrificada? ¿Por qué deben escucharlo y también por qué deben compartirlo con otras personas? Les dejo la voz a cualquiera la que Mira, es súper bueno que lo escuchen porque hay gente de 4 regiones y ahí tienes la realidad del país. Entonces es súper bueno para la gente que no sabe, que se informe de lo que pasa en su propio país para poder resolver las problemáticas que nosotros tengamos. Yo creo que por ahí va lo esencial. Ahora, claro, sería ideal que siguiéramos, nos consiguiéramos financiamiento y pudiéramos seguir con una segunda etapa y a lo mejor con una tercera. Pero tú sabes cómo funciona este país en ese tipo de... Oye, igual, muchas gracias por la invitación y Blanca termina, ¿no? Perdón, se me había olvidado que estaba muteada. Yo también termino agradeciendo por esta invitación, por ayudarnos a dar a conocer el trabajo que hemos hecho y nada, el trabajo que además Cata sigue haciendo permanentemente, que ojalá pueda tener más visibilidad para que no solo las autoridades, sino también la ciudadanía tome conciencia y al momento como de apoyar ciertas causas, no se olviden de que todos habitamos el mismo territorio y que algunos tenemos más privilegios que otros, pero que somos todos un mismo país. Al que tenemos que proteger. Súper, así que ahí está la invitación hecha para quienes se han conectado.
para que vayan a escuchar el podcast Sacrificadas, que por cierto, eso es lo único que me faltó preguntar. Entiendo que está en Spotify, pero ¿está en alguna otra plataforma? Sí, en todas las plataformas favoritas. Ya, así que ahí usted puede escuchar la plataforma favorita del podcast Sacrificadas. Digamos, tiene 4 relatos, 4 defensas de la naturaleza. Están muy bien hechos en la voz de Blanca con participación como por ejemplo de Cata Alonso, y para que vayan ahora, vayan en la casa, vayan en la micro, donde sea, escuchando este live. Ahí también tenemos varios saludos de gente que están agradeciendo el espacio, porque es importante hoy día visibilizar estas causas. Bien, les queremos decir como Codex Verde que muchas gracias por aceptar la invitación, y que también a la gente en general, que si tienen algún tipo de problemática socioambiental, que si quieren pedir también información, porque este medio es de medio ambiente, nosotros estamos abiertos como Codex Verde a conversar para darle fuerza a quienes hoy día no están citados, y que finalmente hoy día son temáticas sumamente relevantes para vivir en una sociedad más justa, contemplativa, ecológica. Que eso, muchas gracias Blanca, muchas gracias Cata por el espacio, y espero que estén muy bien y hay invitaciones. Gracias a ti, que estés bien. Chao. Nos vemos.